Gracias, querida Giomar. Esta mañana tenemos que continuar con las entrevistas y tenemos que hablar de la ley 342 que ya ha sido sancionada por el Senado del Estado Plurinacional. Esta ley que es el Plan de Desarrollo Económico y Social que ha generado muchas repercusiones a nivel nacional. Vamos a analizar este tema con el abogado constitucionalista José Carlos Sánchez. José Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. José Carlos, hemos visto que algunas autoridades a nivel nacional y también universidades se han manifestado respecto a la ley 342, señalando que les quita sus autonomías. ¿Cuál es el análisis constitucional de esta ley que ya ha sido sancionada por el Senado? Bueno, debemos poner en contexto a toda la población. La lucha por las autonomías data de la década de los 70, de los 80, 90 y 2000. Resulta que en la época de las dictaduras, los dictadores, los presidentes ponían a dedo el alcalde, ponían a dedo al prefecto y ellos tenían que acatar lo que decían los dictadores. Es así que ha ido evolucionando la ley, la constitución en nuestro país y luego se pasó a elegir a los alcaldes, pero eran alcaldes muy pobres, sin dinero. Y es el 20 de abril de 1994 cuando la ley de participación popular les da recursos. No solo a las alcaldías, sino a otras entidades autónomas. Después de una lucha de décadas. Como las universidades, por ejemplo. Como las universidades, por ejemplo. Y después ya incluso se ha llegado a elegir gobernadores. Gracias a estas leyes que dan dinero per cápita a cada lugar, a cada población, a cada nación, es que han habido alcaldes, superalcaldes, estrellas en todo el país que incluso se han proyectado a nivel nacional. Entonces, ¿qué quiere el movimiento del socialismo? Cortar esas cabezas, evitar que existan nuevos liderazgos regionales y dominar a las universidades y dominar a todas las entidades autónomas. Es así que la ley de autonomías Andrés Ibáñez, la 031, ha sido promulgada el 19 de julio de 2010. ¿Qué dice esta ley de autonomías que está siendo atacada por el proyecto 342 de Plan de Desarrollo Económico? ¿Qué nos dice José Carlos? En su artículo 11 ordena que las disposiciones del nivel central deben ser supletorias a las disposiciones de las entidades territoriales autónomas. ¿Qué significa esto? Significa que las leyes o los decretos supremos del gobierno central deben ir a coadyuvar a la normativa de las alcaldías, por ejemplo. ¿Y qué están haciendo con el proyecto de ley 342? Están haciendo exactamente al revés. Lo que quieren es darle 120 días, 180 días para que las alcaldías, las universidades y todas las entidades más bien se adecúen a los anexos y a lo que ordena este proyecto de ley 342. Están yendo en contra de la ley Andrés Ibáñez de autonomías. ¿Y qué es lo que sucede? Porque la ley Andrés Ibáñez, la 031, es el marco de autonomías precisamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay un buen asesoramiento en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, porque existe ya una ley vigente que habla sobre autonomías, pero esta otra viene a aplastarla, por así decirlo coloquialmente. No solo esa ley, la ley de autonomías además tiene concordancia total con la ley 777, que es la ley del sistema de planificación integral del Estado. ¿Qué dice esta ley del sistema de planificación integral del Estado en su artículo 15? Es muy importante ver estas palabras. En su artículo 15 habla del Plan de Desarrollo Económico y Social, que justamente eso es lo que titula el proyecto 342, pero habla de dar libertad de visión política a las autoridades autónomas en cuanto a su planificación a mediano plazo. Es decir, que permite la planificación regional con libertad de visión política. ¿Qué significa esto? Que pueden adecuar sus presupuestos y adecuar también lo que es el desarrollo económico, social y político de acuerdo a esa visión autónoma. Esto va en concordancia con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que sostiene que debe existir y se reconoce en Bolivia el pluralismo político. Lo mismo el Andrés Ibáñez en su artículo 1 habla de la libre determinación de las naciones. Entonces este proyecto de ley 342 es inconstitucional y lo único que pretende es someter a las universidades, a las alcaldías, a las gobernaciones, al capricho de los anexos y del proyecto del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos retrocediendo. Este proyecto es una imposición de visión política retrógrada, porque hace que volvamos desde los municipios y desde las gobernaciones y las universidades a la década de los 80. Bueno, y acá tenemos varias repercusiones. Por ejemplo, Iván Arias, alcalde de La Paz, le pide al presidente Luis Arce Catacora que no promulgue esta ley por ser inconstitucional. Por otra parte, tenemos a la alcaldesa del Alto, Eva Copa, quien
señala y les pide a los asambleístas, los cuestiona el por qué no convocaron a las alcaldías precisamente para el tratamiento de esta normativa. Pero también tenemos por otra parte a las universidades, quienes están preocupadas por su autonomía. Se han pronunciado, por ejemplo, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Pero José Carlos, yendo al punto, si no es constitucional porque va en contra de distintos artículos de la Constitución Política del Estado, ¿qué es lo que tendría que suceder? A ver, lo primero que tendría que suceder, y es el único reclamo que dice la alcaldesa del Alto, es que debían haber socializado. No es llamar a un evento para decir vamos a sacar una ley, deberían haber socializado con todas las alcaldías del país, con los gobernadores y con las universidades, poner en conocimiento y escuchar los intercambios de ideas, ¿no? Ahora, lo que va a proceder en caso de que saquen esto, va a proceder tener que plantear una acción abstracta de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional, que también está siendo afectado por esta ley, porque es una de las entidades autónomas, pues tenga que decir que es inconstitucional, pero sabemos que esto va a durar 6 meses, 1 año, 2 años y va a quedar en nada. Mientras tanto, todos los alcaldes van a estar sometidos y van a tener que adecuar su planificación, que ya la tienen en el POA, a lo que diga el gobierno central. Ahora, algo curioso, en este proyecto de ley 342, en su artículo 4, y es importante que se revise ese punto, ya habla de obligatoriedad. Titula obligatoriedad para todas las entidades, donde están las alcaldías, gobernaciones, órgano electoral, universidades. Y en el artículo 4 de la ley 777, que es la que va a ser directamente modificada por este proyecto, sin decirlo de manera expresa, ¿qué sostenía en su artículo 4? Decía ámbito de aplicación sin obligatoriedad. Es decir, se respetaba la libre determinación de lo que iban a hacer con el presupuesto que le toca a cada municipio, a cada universidad. Entonces ya hay un cambio brusco. Por otro lado, ese artículo 15 de la 777, que es del año 2016, que les decía que es muy importante porque habla de libertad de visión política, va a quedar derogado de manera tácita. ¿Por qué? Porque se sabe que en equivalencia legislativa, la ley que queda vigente, así sea del mismo rango, es la última promulgada. Y si bien el proyecto de ley 342 no dice de manera expresa que el artículo 15 de la ley 777 va a quedar sin efecto, pues en todo su contenido ya lo contradice. Por tanto, lo estaría dejando sin efecto de manera tácita. Esa es una derogación tácita. ¿Y qué significa esto? Que ya no va a haber libertad de visión política. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿dónde están todos los alcaldes del país y todos los gobernadores del país para reclamar? Otra alcaldía que se manifestó en su momento fue la alcaldía de Santa Cruz, precisamente cuando se estaba tratando esta normativa en la Cámara de Diputados. José Carlos, ¿qué es lo que sucedería con la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez, la 031, en caso de ser promulgada la Ley 342? Queda en nada toda esa lucha por tener una ley de autonomías, que es la Andrés Ibáñez, que habla de la libre determinación de las naciones, que sostiene que las disposiciones del nivel central son supletorias a las otras normas, pues queda en nada. Porque con este proyecto de ley 342 le están diciendo que la ley madre y los decretos supremos salen del gobierno central y las autonomías quedan a un lado. También estaría siendo derogada en gran parte la ley de autonomía. Solamente va a quedar vigente su título de ley de autonomías Andrés Ibáñez. Bueno, y esto está preocupando a las casas de estudio, a las universidades que tienen autonomías. ¿Cómo esta ley, esta normativa de la ley 342, afectaría a las universidades que tienen autonomía, José Carlos? Bueno, por ejemplo, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer con su presupuesto. Ahora, desde que la promulguen esta ley, van a tener 120 días para acomodarse a lo que diga el gobierno central. O sea, la autodeterminación libre de este sector ya no va a existir. Lo mismo con los municipios, con las gobernaciones, con todos los que están en el artículo 4 del proyecto de ley. Ahora, hay un punto muy interesante. ¿Cuál es ese? A ver, se hablaba de que por decreto supremo, porque eso van a decir los del movimiento al socialismo, siempre por decreto supremo el Poder Ejecutivo ha podido modificar. Tienen que revisar la ley 777 que es vigente desde el 2016 y sostiene de manera expresa en su artículo 32 que por decreto supremo no se puede modificar el fondo del planeamiento de las autoridades autónomas, sino simplemente la forma. ¿Y entonces en qué estamos, José Carlos? ¿Qué es lo que va a suceder? Esa es la 777, pero en el proyecto 342 ya no dice que se va a poder modificar solamente la forma por decreto supremo, sino que en su disposición adicional única
dan el plazo de esos 120 días que les digo y el de 180, no para que se modifique la forma, sino para que se adecúe de manera total a los anexos y a la ley 342, al proyecto de ley 342. Bueno, José Carlos, muchos opositores han señalado de que esta ley ha sido sancionada debido al rodillo que tiene el movimiento al socialismo en ambas cámaras. Pero ¿cuál habría tenido que ser la posición de la oposición? Bueno, la posición ahora de la oposición, a diferencia de la posición que tuvieron con el tema de la legitimación de ganancias ilícitas que han estado de brazos cruzados, yo pienso que con esa normativa ya han despertado, ya algunos senadores del país y diputados han salido a manifestarse, pero lastimosamente no han explicado este detalle de los artículos y de las leyes que están quedando sin efecto como consecuencia de este proyecto de ley. Simplemente dicen, nos va a afectar a las autonomías, pero tienen que ver que nos afecta a la libertad. Esa lucha de décadas por la libertad que ha tenido nuestro país está siendo botada a un lado. Ahora, José Carlos, una pregunta. Tú como abogado constitucionalista, vemos que vienen distintas normativas y que muchas veces hay incongruencias con la constitución política del Estado. ¿Tú crees que nuestros parlamentarios, ya sean de oficialismo u oposición, están preparados, conocen la normativa, tienen asesores constitucionales? Porque muchas veces vemos que hay estas incongruencias y también vemos que existe desconocimiento por parte de parlamentarios. ¿Tú crees que tienen asesoramiento o es que estas leyes sí están viniendo como prefabricadas? Bueno, por lo que se ve no hay un debate público. Y al no existir un debate público, no existir el espacio en los medios, porque nos venimos enterando de esta cantidad de leyes después de que sucede. Ahorita esta ley está por salir promulgada y recién ha habido un escándalo desde el domingo, desde el lunes, ya han aprovechado el feriado para sacar la aprobación en Cámara de Senadores. Lo que pienso es que, por supuesto que la mayoría de los parlamentarios del oficialismo no están preparados. Ellos van con una consigna, levantan la mano y aprueban las leyes que les dictan los del gobierno central. Entonces no hay independencia de poderes porque no tenemos un legislativo que razone. Están haciendo lo que dice el Ejecutivo y ahí hay una concentración ya de dominio sobre el legislativo de parte del Ejecutivo y eso afecta a la democracia. Muchísimas gracias, querido José Carlos, por habernos acompañado esta mañana y haber realizado el análisis constitucional de lo que está sucediendo en el país respecto a este proyecto de ley, la ley 342, que ha sido sancionada ya por el Senado y está a la espera de la promulgación del presidente Luis Arce Catacora. Hemos conversado con José Carlos Sánchez, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto estar en Red 1. Muchísimas gracias, continuamos con más del Mañanero.